Buenos días, juventud, buenos días, hermanos. Estamos acá una vez más para continuar con nuestro estudio de la Biblia libro por libro. Hoy una lección interesante que tiene como título La despedida de David. Toda despedida es triste. En algunos casos la hacemos grata, pero despedir un familiar, un amigo, un hermano siempre va a traer nostalgia en nuestra vida. Nos ha tocado en estos últimos tiempos despedir a un ser querido, a un buen amigo que ha estado a nuestro lado y que va a otro país para buscar otras oportunidades. Y tenemos la esperanza que lo vamos a ver. También nos ha tocado despedir familiares o amigos que ni aún nos ha dado tiempo de verles y de hacerle una despedida formal. Hermanos que por alguna circunstancia o amigos por alguna circunstancia de enfermedad o accidente han tenido que partir de este mundo. Las despedidas, como dije al inicio, no siempre son gratas. Y es en esos momentos cuando pensamos en la trayectoria de esa persona en nuestra vida, el recuerdo que nos deja en nuestra vida. La lección de hoy precisamente es que los creyentes podamos reconocer la participación de Dios y la contribución de otras personas en nuestras vidas. En estos últimos capítulos se narran sucesos que pertenecen a diversas épocas en la vida de David. Una interrupción en estos últimos capítulos del reinado de David o de la familia de David para dar paso a episodios donde tienen relación con lo que Dios ha hecho en la vida de David, él reflexionando lo que Dios ha hecho en su vida. Y en esta lección los personajes o los amigos, aquellas personas que contribuyeron con él en su vida, puestas, por supuesto, nosotros reflexionando, puestas por Dios para momentos en su vida donde requerían de estas personas. Se interrumpe un poco esa continuidad del reinado de David, pero se va a retomar nuevamente en el libro de Reyes. Los relatos amplían el panorama, tanto de los problemas a los que David se tenía que enfrentar, como de los héroes leales que Dios le dio para superar todos los obstáculos que se les presentó. Los apéndices se distribuyen de 2 en 2. 2 calamidades motivadas por el juicio divino, 2 secciones de hazañas militares y 2 piezas poéticas. Este capítulo 23 es un salmo o poesía que parece ser el último que compuso el rey David. Esta poesía tiene una triple especificación: una descripción de Dios y lo que significó para su vida; 2, sus características personales, su ascenso al reino y su relación con Dios; y 3, la disposición de un gobierno de acuerdo con las normas de Dios, como debe ser y cuáles son las consecuencias del mismo. Vamos a desarrollar la clase de hoy en 2 grandes
puntos. Comenzamos con el punto número 1, que tiene como título: David reconoce la ayuda de Dios. Y vamos a leer los versículos del 1 al 7. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. No es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenando en todas las cosas, y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. Mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano, sino que el que quiere tocarlos se arma de hierro y de asta de lanza, y son del todo quemados en su lugar. El texto comienza diciendo que contiene las últimas palabras de David. Esto se refiere específicamente a la última composición poética de David. David había sido reconocido en todo Israel como poeta. De allí que se asigne valor a sus últimos versos. Es necesario notar que se comienza poniendo en claro la importancia de estas palabras en dos sentidos. Uno, por tratarse de las últimas que pronunció un gran hombre como David. Y dos, porque se trata de una revelación divina. Una vez afirmado el origen de lo que va a decir, presenta al escritor. Dice, David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto. Una vez afirmado el origen del escritor, se presenta como proveniente de una familia humilde que ganó renombre a partir de su ascenso al trono. Aunque la palabra de Dios no aparece en el texto hebreo, aquel varón que fue levantado en alto, el sentido de esto tiene dos expresiones en el mismo. Su posición no se debía a características personales, sino a la intervención divina. Él no se levantó, sino que fue levantado. Este hombre, el ungido de Dios de Jacob, hace referencia a su dignidad como separado por Dios para una tarea especial. La última característica que se menciona es el dulce cantor de Israel. Por medio de esta frase se pone de relieve el lugar que tuvo David en la vida religiosa de toda la nación. Con toda seguridad se puede decir que los salmos formaron la fe de Israel. En las frases finales, David asigna toda la gloria a Dios. Él se reconoce como instrumento tomado por el Espíritu de Jehová. Este es el verdadero. A partir del versículo 3, el Dios de Israel ha dicho. Se encuentra el testamento espiritual de David y muestra las bases para un gobierno exitoso. Se mencionan dos bases. Una, se debe gobernar a los hombres con justicia, los que tienen la responsabilidad
de estar al frente de un grupo, deben actuar de manera justa, tanto al relacionarse como en las decisiones que se deben tomar. Y 2, deben gobernar con el temor de Dios, es decir, glorificando a Dios. Estas afirmaciones se complementan y se incluyen mutuamente, porque no es posible ser verdaderamente justo sin temer a Dios. Como consecuencia de esto se puede decir que el que es como luz matutina, versículo 4, será como la luz de la mañana, como el resplendor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. La relación justicia-luz se usa en otras partes de las Sagradas Escrituras y la frase que sigue dan 2 consecuencias. En primer lugar, la luz del amanecer era agradable y esperada, dado que en el pensamiento antiguo la oscuridad era símbolo de peligro y dolor. Salmo 35. En segundo lugar, este tipo de gobernante es como un resplandor tras la lluvia que hace germinar, expresión que enfatiza la eficacia de su gobierno. El versículo 5 llega la aplicación a su casa, es decir, la familia de David. ¿No es así mi casa para con Dios? Es una pregunta retórica que introduce el pacto eterno. Es decir, no podía ser invalidado. Jeremías 33, 20 al 22. También es seguro. El pacto era seguro. Aunque en la vida de David no estaba viendo la concreción del pacto, sobre todo por los problemas familiares que había enfrentado con la muerte de algunos de sus hijos, David confía en Jehová, que aunque él no los haga todavía prosperar, eso lo llevaría a cabo. En los versículos 6 y 7, después de presentar el destino de su casa, pasa a hablar de los perversos. En primer lugar, los compara a las espinas, algo indeseable, algo molesto, que no produce nada o es usado solo para el fuego. Proverbios 22:5, Eclesiastés 7:6, Isaías 33:12, Jeremías 12:3. En segundo lugar, se habla de su futuro y se dice que serán arrancados, es decir, rechazados de la comunidad del pueblo de Dios. Nadie las tocará, dado que lastiman a quienes las tocan. Solo pueden ser manejadas con hierro o con palo. Los espinos, las espinas, son molestas, son dolorosas. Es claro el contraste que presenta el pasaje entre la casa de David y el destino de los perversos, tanto en su continuidad como el castigo y recompensa. A partir del versículo 8 comienza el agradecimiento a quienes formaron parte de las tropas especiales de David. En este agradecimiento comienza mencionando a quienes desde sus primeros años como fugitivo lo acompañaron
camino a su reinado en Israel. Comienza mencionando a 3 valientes, quienes demostraron su lealtad, amor hacia su jefe, valor y capacidad para pelear contra los filisteos. A continuación, el punto 2 de nuestra lección, David reconoce la ayuda de otras personas. Y vamos a leer los versículos 8 al 17. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David: Joseb-Basebet, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino el Esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria, y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Después de este fue Sama, hijo de Age Aradita. Los filisteos se habían reunido en Lei, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos. Y Jehová dio una gran victoria. Y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam, y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. David entonces estaba en el lugar fuerte, y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia: ¿Quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos, y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: Lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. El primero de los valientes era José-Basebet, el Tacmonita, que los lideraba, y su hazaña más notable es que venció a 800 en una ocasión. El otro, Eleazar, tuvo como mérito que resistió solo contra los filisteos hasta quedar rendido por la lucha. Dios, por su intermedio, dio una gran victoria a Israel. El tercero, Sama. De la misma manera, enfrentó a sus enemigos solo, porque el pueblo había huido. Su firmeza delante de los filisteos fue instrumento usado por Dios para darles una gran victoria. En estos versículos se menciona una hazaña especial. En una de las campañas de David contra los filisteos, cuando estaban en la fortaleza, esto fue en el tiempo de la siega, es decir, en el mayor calor. En ese momento, y no por falta de agua, sino porque la que había no era tan fresca ni tan sabrosa como la de Belén, David expresó su deseo y ellos arriesgaron su vida para concedérselo. David no quiso beber el agua, la derramó como una libación a Jehová. Estos 3 hombres estaban dispuestos a poner en peligro sus vidas para cumplir con un deseo de su rey. Si continuamos leyendo el capítulo 23, los últimos versículos, está la lista de todos los personajes que acompañaron a David, desde el versículo 24 en adelante. Todos los
guerreros, hombres fuertes, hombres valientes, quienes estuvieron en las diferentes acontecimientos en la vida de David en sus batallas. Aplicaciones de este estudio. Debemos obrar dependiendo de la fuerza de Dios. David reconoce que Dios se había manifestado en su vida. Él lo había levantado. David reconoce que solamente Dios le había levantado en lo alto. David tenía clara conciencia de que Dios había hablado por medio de él. ¿Cuándo fue la última vez que Dios habló a través de usted? ¿A través de mí? Debemos estar dispuestos a dejar que Dios hable a través de cada uno de nosotros. La dirección de Dios es la clave del éxito. Muchos gobiernos tratan de perpetuarse en el poder por medio de la fuerza, la demagogia, etc. La clave que da el salmista es la adecuada. Si un gobernante es justo y temeroso de Dios, será agradable a sus súbditos y hará producir la tierra. Al final de la vida, David nos da un ejemplo de gratitud. Es necesario que cada uno de nosotros analice si está siendo agradecido a Dios por lo que está recibiendo. Pues a pesar de las dificultades que debemos enfrentar, como David, debemos tener la seguridad de que nuestro Dios nos da una esperanza segura. Seamos agradecidos aún de las personas que Dios coloca en nuestros caminos para aprender, para madurar y personas que son de apoyo para nuestras vidas. Dios les bendiga, mis hermanos. Les animo a continuar en la semana con las lecturas bíblicas para la próxima clase. Buenos días. Si tú amas a Cristo, te salvará, al cielo Él te llevará. Si Él te llevará, al cielo pronto Él te llevará. Oh, hermano, si tú amas a Cristo, te salvará, y al cielo Él te llevará. Y con los ángeles podrás estar. Me cuida la mañana, cuida la mañana, la mañana, cuida la mañana. Me cuida en la tarde, cuida en la tarde, cuida en la tarde, cuida en la tarde, oh, me cuida en la noche, cuida en la noche, cuida en la noche, cuida en la noche, si con Él tú siempre estás. Si tú amas a Cristo, te salvará, y al cielo Él te llevará. Si Él te llevará, al cielo pronto Él te llevará. Oh, hermano, si tú amas a Cristo, te salvará, y al cielo Él te llevará. Y con los ángeles podrás estar. Me cuida la mañana, cuida la mañana, la mañana, cuida la mañana, cuida la mañana. Me cuida en la tarde, cuida en la tarde, en la tarde, cuida en la tarde, cuida en la tarde, oh, me cuida en la noche, cuida en la noche, cuida en la noche, cuida en la noche, si con Él tú siempre estás. Si tú amas a Cristo, te salvará, y al cielo Él te llevará. Si Él te llevará,
cielo Él te llevará. Oh, hermano, si tú amas a Cristo te salvará. El cielo Él te llevará. Y con los ángeles podrás